Hoy que vamos a hablar, que vamos a compartir en esta mañana, es hablar de la autoridad. La autoridad de Dios quiere restablecerla en un posicionamiento al cual la iglesia debe estar en el último tiempo cumpliendo propósito en el llamamiento eterno para que podamos vivir la eternidad con nuestro Padre, con nuestro Señor y con cada uno de aquellos que Dios ha permitido que en el vínculo perfecto nos conociéramos y hoy no están acá con nosotros, pero nos podremos vivir una eternidad en los cielos. Así que es tan importante poder restablecer autoridad, poder ver lo que nos habla la Escritura a través de distintas fundamentos escriturales, los cuales han afectado nuestra vida espiritual. Y bueno, es importante que se nos revele muchos puntos. Vamos a ir a una profundidad en la cual el Espíritu Santo nos va a demandar disposición, nos va a demandar que ensanchemos nuestras capacidades de entendimiento, que podamos ensanchar nuestros corazones para que el Espíritu Santo pueda tomar un espacio mayor en nuestro interior y poder verlo a través de los ojos del Espíritu Santo y no a través de nuestros propios raciocinios y nuestras capacidades de entendimiento conforme a las palabras que Dios nos haya trazado hasta el tiempo presente. Es muy importante ver la eternidad de Dios en cada palabra que tú tienes en contacto a través de lo que Dios habla a tu vida. Pero tenemos que abrir ese ensanchamiento, tenemos que abrir esa puerta dimensional de las dimensiones de Dios para que se nos pueda deslumbrar la eternidad de Él. Entonces, yo quiero invitarte que vayas al libro de Jeremías, capítulo 1, y vamos a leer tres versículos, desde el versículo 10, 11 y 12, capítulo 1 de Jeremías, versículo 10. Bien, yo te invito que habla la Biblia y yo te voy a leer hoy en la versión Reina Valera. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Muy bien, aquí yo quiero que vayamos a entrar en la profundidad de lo que el Espíritu Santo tiene atesorado en estos versículos. Y realmente cuando le llama a Dios a Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces era una tarea muy difícil, porque a lo cual lo que Dios iba a tratar con este hombre, varón de Dios, Jeremías, como en su ministerio profético, no era fácil. Tenía que llevar un mensaje a un pueblo contradictorio y rebelde, dice la Escritura. Tenía que llevar un mensaje a unas generaciones de hombres que habían tenido y habían sido trazados por distintos hombres que Dios escogió en todo la peregrinar del pueblo de Israel, desde la antigüedad hasta el tiempo presente. Dios siempre puso un hombre al cual guiara al pueblo. Siempre puso un hombre al cual pudiera traerle la revelación a los reyes puestos por Dios en la tierra. Entonces vemos que la tarea de Jeremías le dice Dios a Jeremías: ciñe tus lomos, levántate, háblale todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Entonces él tenía que tener un temperamento, él tenía que tener un carácter, él tenía que tener una personalidad y una estirpe con características que no eran normales, por más que nuestro Señor le dijo: no digas que sos niño, porque todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Y no te preocupes. ¿Por qué? Porque dice: he puesto mis palabras en tu boca. ¿Está conmigo? Entonces empezamos a ver un ordenamiento en cuanto a lo que Dios tiene en la palabra.
¿Está conmigo? Bien. Entonces, esas características de hombres, Dios dice que lo había escogido desde el vientre de su madre. Entonces empezamos a ver que las características del engendramiento, como lo vimos en Ana, la madre de Samuel, fueron características a las cuales todo el confrontamiento que tenía Ana y la afrenta que le hacía Penina por tener hijos con su marido Elcana, y ella tener la matriz cerrada, dice en la versión Kadosh israelita mesiánica, que tenía la matriz cerrada. Pero todo ese acontecimiento era para forjar un hombre con una estirpe, con características especiales en la figura de Samuel. Acuerda que en el libro de Jueces, en la época a la cual Dios llama a Samuel al servicio que lo entrega a Ana, después de haber sido engendrada y abierta su matriz, Ana puede dar la generación de un hombre, de una estirpe, con las características de un juez y profeta, uno de los más importantes del pueblo de Dios en pueblo de Israel. Entonces, todo lo que sufrió Ana hasta que vino y dio a luz, empezamos a ver que fue un proceso. Entonces, los procesos en cada hombre, cada mujer, siempre van a estar tratando llevarnos a la puerta dimensional de las dimensiones de Dios para llevarnos a un nivel mayor de capacidad de entendimiento. Entonces Ana sufría y hasta que hizo ese voto, dice, si te dignare de tu sierva, le dieras un hijo varón, yo te lo presentaré, lo daré en voto hacia ti y servirá para siempre. Lo consagraré a Jehová todos los días de su vida. Entonces vemos que nace Samuel, pero había un pueblo difícil a la cual dice que cada uno hacía lo que le parecía al pueblo de Israel. Entonces era necesario engendrar en una matriz que estaba cerrada, pero con los procesos y las revelaciones que Dios tenía para usar ese vientre y viniera un hombre con una estirpe especial. Por eso que vemos en Jeremías que dice que desde el vientre te escogí, Jeremías. Entonces está viendo que los procesos que vivió su madre, que no los explica, que no los muestra la escritura, empezamos a ver, mira que yo te engendré y te dije que serías ¿qué? Profeta, desde el vientre de tu madre yo te escogí. Entonces empezamos a ver que cuando está engendrando todas las características del engendramiento, y él dice que antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que naciese, desde el vientre, antes que te formase en el vientre, te conocí. Entonces empezamos a ver que hay una estirpe de hombres y mujeres en la tierra a las cuales cuando estaban siendo engendrados y antes de concepción ya Dios estaba poniendo los ojos, como dijo David, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, escuche, las capacidades de revelación que manejaba el rey David era maravillosa. Eso lo puedes ver en Salmo 139. Es maravilloso. Mi embrión vieron tus ojos. Entonces, y hermosa herencia la que me ha tocado. Escuchen, empezamos a hablar una inmensidad de la grandeza de Dios. Entonces, no, te podés acercar un poquito más a lo que realmente vivió Jeremías, por más que él decía, no digas que sos niño. ¿Se acuerdan? Yo soy niño, decía él. Y le dijo nuestro Señor, no digas, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te manda. Esa es una de las tareas más importantes del llamado de Dios, de un hombre, una mujer, desde la eternidad. Entonces, si Dios te llama, son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Pero dice, después que ya te llamó, después que te escogió, después que te vio en el vientre y te forjó en el vientre, dice, a todo lo que envíe irás tú. Entonces, él está haciendo una declaración como figura profética de tiempo hacia su vida, a la cual tenía que hacer un servicio a Dios, que era llevar un mensaje al pueblo de Israel. No era fácil lo que tenía que hacer Jeremías, por eso que dice que Jeremías era
un profeta llorón, pero no llorón de lloriquear, de niñito mimado, ¿vio? Sino que sufría por llevar un mensaje a la cual rebotaría, y era un pueblo rebelde y contradictor, dice la Escritura. ¿Está conmigo esta mañana? Y entonces, pastor, ¿por qué dijo el título que iba a llamarse autoridad? Porque vemos que cuando Dios habla y manifiesta autoridades y escoge autoridades para poder establecer el plan eterno, yo tengo que estar sensible a tener el discernimiento de esas autoridades que Dios pone para no entrar en las atmósferas de ser un contradictor o rebelde, o que yo me rechace el conocimiento, como decía Oseas, no sea que mi pueblo se extravió por falta de conocimiento. Pero dice, pero por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré del sacerdocio. Entonces empezamos a ver que si yo no reconozco autoridad y rechazo conocimiento, yo estoy exponiendo en el liderazgo, el sacerdocio, para que realmente no pueda funcionar dentro del cuerpo. Entonces, cuando empezamos a ver reconocimiento de autoridad, se nos baja una revelación, un manto, una vestidura a la cual también se lo dice, cíñete tus lomos. Ceñirte eras ser un hombre con un estirpe, con un espíritu enseñable y un espíritu fiel, que el espíritu fiel lo guarda todo. Entonces esos procesos, con medio del Espíritu Santo en el hombre, iban a poder emanar vida para las generaciones, con una palabra de consejo, con una palabra de discernimiento, con una palabra de ciencia, con una palabra de determinación en los tiempos escatológicos que debía vivir Israel desde la antigüedad hasta el tiempo presente, su iglesia. ¿Está comprendiendo? Bueno, pero hay algo que está atesorado y yo quiero que lo veas junto conmigo. Jeremías 1:11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro. ¿Sabe qué significa almendro? Es algo maravilloso porque el almendro es fruto de flor temprana. El fruto de flor temprana. Pero ¿sabe qué significa en el original? El que despierta. ¿Está atento? El que despierta. Entonces, vamos a ver, porque pudiera decir el que lo despertó, pudiera decirse, bueno, buscó estar despierto. No. El término del original dice el que despierta. Entonces, está mostrando que en los campos de Israel, en los campos de toda esa zona de Oriente Medio, empezamos lo que primero florecía a fines de enero y comienzos de febrero, el primer fruto temprano lo veía aquellos hombres que labraban la tierra, tenían el privilegio de empezar a ver toda la tierra cubierta, nada menos de lo que es la flor del almendro, por supuesto, si está plantado el almendro, ¿no es cierto? Bueno, pero era el fruto de flor temprana, era lo primero como primicia que nacía sobre la tierra en cuanto a frutos y prosperidad y fructificar, conforme a lo que significaba fructificar, era producir frutos y producir retoños. Entonces vemos que el que despierta, entonces el fruto del almendro despierta. ¿Está comprendiendo? Entonces lo que le está diciendo, ve bien, veo una vara de almendro. Entonces, ¿qué es lo que despertaba esa vara de almendro? Acuérdate que vara significa báculo, significa cetro, significa autoridad. Entonces, cuando vemos que era una vara de almendro, era una vara de autoridad que despertaba en las atmósferas en las cuales Dios, en pueblo de Israel, tenía que bajar un ordenamiento. Pero le dice Dios, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro, veo la autoridad que comienza a despertar desde la primicia de los primeros frutos maduros que nacían sobre la tierra, era la vara de almendro. Y entonces, y le dice, nuestro Padre Celestial le dijo, y me dijo Jehová,
bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y entonces empezamos a ver, ¿sabe qué significa yo apresuro? Apresurar es yo vigilo, yo velo, yo tengo cuidado, yo me desvelo. ¿Para qué? Para cumplir mi palabra y ponerla por obra. Entonces, yo estaba mostrándole en las profundidades de revelación a la cual nos introduce a una dimensión mayor de Dios. ¿Qué importante podría ser el almendro para Dios? ¿Qué característica de importancia tenía que ser el almendro? ¿Y sabes por qué era importante? Mira lo que acontece. Yo quiero que vayas junto conmigo el capítulo Números 17. Vea la Biblia, número 17, 2. Tú tienes que acordar que en este periodo de tiempo Dios había realmente destruido mucha parte del pueblo de Israel que estaba las rebeldes de Coré, la rebelión de Coré, todo lo que hicieron hacer ¿se acuerda que hicieron un becerro de oro? Y todo el pueblo fue castigado, pero Aarón pareciera que no. Pero sí, Aarón, que era la autoridad sacerdotal, perdió la autoridad sacerdotal. ¿Y dónde lo vemos? Acá en número 17:2. Mire lo que dice. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara. Acuérdate que vara era báculo, era un cetro de autoridad, era una vara a la cual tipificaba nada menos la importancia de posicionamiento dentro de las autoridades de Dios. ¿Y qué dice? Por cada casa de los padres de todos los príncipes, de ellos 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirá el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de tus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Escúcheme atentamente, Números 17:5, lo que dice. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. El pueblo de Israel, por los errores de haber caído la autoridad de Aarón, que permitió que construyeran un becerro de oro, la autoridad, nada menos sacerdotal de Aarón en cuanto a servicio al lado de Moisés, había sido desprestigiada. Entonces le responsabilizaban al sacerdocio, por supuesto, con veracidad de conocimiento, porque a partir de ahí vieron unas secuencias subsiguientes de varios acontecimientos que no me puedo detener, porque si yo quiero dejarte guardada la enseñanza a lo que yo te hablo de la autoridad. Entonces, Aarón, tristemente en las atmósferas espirituales no vemos la corrección sobre Aarón, pero sí lo vemos en el capítulo 17, porque dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vara de Aarón estaba seca. Y la figura de seca es que su autoridad, conjuntamente con los 12 tribus de Israel, había que elegir un príncipe. Pero recuerda que el pueblo estaba en rebelión. Entonces, acuérdate que en el capítulo 12 del libro de Números, solamente Josué y Caleb, de los príncipes que fueron a ver a la tierra prometida, dijeron un reporte correcto que halló gracia ante Dios. Entonces vemos que los príncipes de Israel, aún estos 12 que habían sido escogidos para que pusieran cada nombre sobre cada vara como figura de autoridad que le pertenece como tribu, entonces empezamos a ver que quería Dios restablecer autoridad. Por eso dice, y florecerá la vara del varón, florecerá la autoridad del varón, florecerá la autoridad, la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, yo estoy leyendo Número 17:6,
y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado de renuevo y producido almendra. Tremendo, 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 tremendo. ¿Usted se dio cuenta? Dice que iba a ser cesar que los que murmaran, pero que iba a ser restablecer. La que florecería daba un privilegio, una oportunidad, nada menos a Aarón, porque dice la palabra, y aconteció que vino Moisés al tabernáculo, y aquí que la vara de Aarón de la casa había reverdecido. Y Dios le había dicho, la vara del varón que florezca, yo la escojo, yo restablezco autoridad, yo restablezco posicionamiento. Se equivocó, cayó, pero yo he visto su corazón de humillación, de arrepentimiento sincero, y yo la línea sacerdotal la restablezco porque me muestra la restitución de autoridad en cuanto al báculo, en cuanto al cetro de autoridad, nada menos la vara de almendro, nada menos, qué tremendo, reverdeció, echó flores, arrojó renuevos y producido almendras. ¿Sabe qué dice en otra versión? Dice producido almendras maduras. Entonces estaba mostrando mayor proceso de lo que estableció la autoridad. Reverdecer, echar flores. Entonces el echar flores, recuerda lo que hablamos en Jeremías, que decía que era fruto de flor temprana. Entonces, cuando ya está marcando que está echando flores, está marcando un tiempo escatológico del pueblo de Dios, que como primicia Dios está demandando a su iglesia restablecer autoridad. Si ha caído de la gracia, poder traer restauración, restitución y posicionamiento. Muchas generaciones han estado detenidos, hombres y mujeres al servicio de Dios, por haber caído de la gracia y no haber un ministro competente del nuevo pacto, lleno del Espíritu Santo, que pueda traer a los distintos hombres que por diversas causas el enemigo astutamente quebrantó y cayó de la gracia. Dios puede restaurar su autoridad, puede tener nada menos una mayor dimensión de establecimiento, de posicionamiento, a través del verdadero arrepentimiento, a través del verdadero actitud que agrada a Dios para volver a posicionar. Entonces, era importante poder restablecer autoridad. Por supuesto, nuestra iglesia, ¿en qué vemos en nuestro país, en Uruguay? Está pasando algo grave en cuanto a la autoridad que Dios ha establecido. ¿Y cómo va a decir eso, pastor? Yo tengo que decirle, como le dijo a Jeremías, habla todo lo que yo te diga. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Cuando no restablecemos y no reconocemos que hay que restablecer autoridad, pero autoridad que se sujete a lo que está en la palabra. Autoridad que se sujete a lo que dice en cuanto a fundamentos escriturales de la palabra. En cuanto a autoridad de restablecer en el cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, traer un verdadero posicionamiento de la iglesia para que brille, para que esté en el lugar correcto, no cubierta de tinieblas y a ir apenita una pequeña luz, como que acá estamos, pero no podemos establecer nada, porque nuestra autoridad no está a la dimensión del posicionamiento de restauración y restitución, por falta de humillación, por falta de arrepentimiento, por falta de no quebrantar orgullo, altivez, soberbia, y trae, ¿sabe qué? Eso
trae un peligro, porque el Señor nos demanda lo que nos ha confiado, que son las almas. Entonces, este tema de autoridad es peligroso, claro. Es peligroso porque nos hace ver el problema grave que había que restaurar. Entonces, dice que había echado. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, 17:9 del libro de Números, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Y hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos todos, nosotros somos perdidos. Entonces dice aquí: cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. Y mira lo que le preguntan: ¿acabaremos por perecer todos? Entonces esa pregunta queda con un interrogante. ¿Dios quiere que perezca? No. Mira lo que hizo con Aarón. Lo único que esperó en Aarón, poder ver la actitud correcta de arrepentimiento, de quebrantamiento, de posicionamiento en su mente y su corazón de lo que había defraudado a Dios, de haber permitido al pueblo en su rebelión entrar y compartir con ellos y edificar un becerro que era abominación a Dios. ¿Está comprendiendo? Bueno, ¿sabe cuántos hombres en el liderazgo ponen altares y sabe qué? Y le quitan las prioridades del ordenamiento de Dios. ¿Qué altar está por delante que impide que realmente la autoridad ejercida por Dios por medio del Espíritu Santo en el último tiempo pueda restablecer todo aquello que por diversas causas y motivos, por falta de diseño, por falta de revelación, por falta de misterios y secretos de la palabra, no se hayan podido establecer a tiempo? ¿Pero Dios te desecha? No. Está esperando que tú te presentes ante la presencia de Dios, que era nada menos el lugar de testimonio, que es el arca del pacto. El arca del pacto significa la presencia divina de Dios que estaba en el lugar santísimo. Entonces él estaba queriendo que pudiera tu autoridad entrar en la presencia de Dios, entrar en el lugar santísimo, para que Dios pueda ver si puedes reverdecer, si puedes dar nada menos esos pétalos, esas flores, y puedas traer renuevo y aún producir almendras maduras. Entonces hay un proceso que Dios quiere entrar a las generaciones en el liderazgo dentro del arca del pacto, que es la presencia divinal de nuestro Padre terrenal, de nuestro Padre de los cielos, para que nosotros terrenalmente pudiéramos bajar la autoridad del cielo en nuestra propia vida, trayendo un proceso de restauración, restitución y posicionamiento dentro del reino. De la forma que puede, pero pastor, entonces todos hemos caído. No, amado mío. Esta palabra es para aquel que sabe que Dios, el Espíritu Santo, le está hablando. Hay hombres que todavía están caminando en rectitud, en santidad, pero le falta el diseño. Entonces está siendo rebelde a la palabra, porque el apóstol Pablo dice: yo no fui rebelde a la visión celestial, pero cuando yo soy rebelde a establecer diseño, entro igual a la rebeldía, por más que usted esté en santidad, por más que usted ame a Dios, por más que está haciendo lo mejor de usted, pero no estableciendo diseño, usted se rebela contra Dios. Entonces es importante que podamos entrar nuestras varas de autoridad dentro de la presencia de Dios, para que Dios mismo sea el que empiece a trabajar en cada hombre, en cada mujer. Esto es algo importantísimo, iglesia. Y mire lo que acontece. Vaya, ¿por qué era importante? Mire lo que acontece. Vayamos juntos a Éxodo 25:33. Vaya al libro de Éxodo, ¿está conmigo?
Iglesia de Jesucristo, dice así. Acá está hablando nada menos de la menorá. Acá está hablando nada menos del candelabro. Y mire lo que dice. 3 copas, vamos a leer el 32. Y saldrán 6 brazos de su lado, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro. Está hablando de la menorá. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, que había 3 copas. Una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central, escúchame atentamente, del candelero, 4 copas en forma de almendro, de flor de almendro. Escúcheme, si Dios, desde el monte, desde la revelación del Sinaí, de lo que era el diseño del tabernáculo y del pacto eterno, le dice que construya de una sola pieza. Sabe que el candelabro se hacía a golpe y martillo y era de una sola pieza. Así que está hablando de 7 brazos, por más que los quiere separar. ¿Sabe para qué? Para especificar que cada uno de los brazos, en las 3 partes que salían las copas, habían flores de almendro. En la de la derecha y en la de la izquierda, y en el del medio muestra la diferencia, que había 4 flores. Entonces, 6 más 4, ¿sabe qué significa? La plenitud de Dios. Entonces, empezamos a ver una dimensión. Los 7 ojos de Dios, los 7 espíritus de Dios, estaban en la menorá, en la figura mayor de la revelación del Sinaí en el tabernáculo, que tipificaba y nada menos la gloria de la presencia, la nube de la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Está comprendiendo? Pero mire qué terrible. El lugar santo, esa menorá, nada menos con la copa de flor de almendro, estamos viendo. Era importante la flor de almendro para que Dios haya querido disponerla en utilidad para nada menos formar el candelero, el candelabro. Los 7 ojos de Dios, ese aceite estaban en copas ¿de qué? Del que despierta. Acuérdate que almendro, la flor de almendro significa el que despierta. Entonces, ¿sabe que tenía que permanecer encendida con el depósito que tenía de aceite, porque no podía estar sin falta de luz en el tabernáculo? Entonces era una figura en cuanto a la flor de almendro, para que usted lo sepa, porque a veces no nos detenemos en estos detalles, pero tú te tienes que recordar. ¿Qué es lo que ves? Ve una vara de almendro. Entonces, usted era una vara de oro a la cual al martillo fue formada las copas de almendro. Entonces estamos viendo que tenía que restaurar, ¿qué? Como primicia de los primeros frutos de flor temprana, aquellas almendras que florecieron maduras, era restaurar la primicia en Dios, era el ordenamiento de la autoridad. Pastor, ¿en qué lo podemos ver a esto? Muy bien, vamos a seguir un ratito más para mostrarte la importancia de la flor de almendro, que significa y tiene siempre presente fruto de flor temprano. Lo primero que nacía en la tierra como fruto del labrador, como fruto de la tierra. ¿Estás conmigo? Es importante porque cuando vayamos ya al terminar vas a ver que toda esta enseñanza tiene un fundamento de revelación que hoy se establecerá en tu espíritu si te dispones, si no empiezas tu raciocinio, querer activar cosas y le impides y haces afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Yo te pido que sigas dispuesta, que sigas dispuesto a poder dejar establecido esto en tu espíritu. Y mire lo que acontece. Vamos
le dije que quería compartir unos versículos más antes de poder dejar establecida este fundamento de la Escritura. Vamos de vuelta a Éxodo 37, 19. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas, sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo. Entonces da distintas especificaciones y dice los 2 brazos del mismo conforme a los 6 brazos que salían de él. Entonces empezamos a ver, versículo 23, hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Entonces, ¿sabe lo que era? Acá tienes que saber las 7 lamparillas. Ahí era formada con flor de almendro. Ahí iba el aceite a la cual tenía que iluminar en el lugar santo la mesa de los panes de la proposición. Que la mesa de los panes de la proposición es una ley con una iniciativa sin proyecto de gobierno. Es una ley y una iniciativa sin proyecto de gobierno, significa la mesa de los panes de la proposición. Así que la menorá tenía una inclinación, esas lamparillas llenas de aceite iluminaban hacia la mesa de los panes de la proposición. En la mesa de los panes de proposición es algo de los mayores que el liderazgo tiene que estar en el lugar santo. El liderazgo tiene que permanecer mucho tiempo delante de la presencia, los 7 ojos y los 7 espíritus de Dios. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, de consejo y de temor, espíritu al cual Dios quiere que impregnes las capacidades de las dimensiones de cada una de las características del Espíritu de Dios, pueda traer la revelación del posicionamiento y del temor reverente dentro del lugar santo. Y era que estaban delante de los 7 espíritus de Dios, los 7, ¿sabe qué? Características del Espíritu de Dios, y los 7 ojos a los cuales eran las lamparillas llenas de aceite de oliva que miraban hacia los padres de la proposición. Cuando nosotros no estamos expuestos ante la presencia divinal de nuestro Dios en cuanto a sus 7 ojos, su Espíritu de Dios, penetrando en el alimento que comemos, en el pan que comemos cada día, si no estamos bajo esa potencia de luz del alimento espiritual que comemos en la iglesia, corremos riesgo, que es una ley con una iniciativa sin proyecto de gobierno, la mesa de los panes de la proposición. Se hacen gobiernos cuando tú permaneces bajo la potencia de los 7 ojos de Dios y las características del poder de los 7 espíritus de Dios como característica para que el hombre sea dimensionado a una dimensión de la eternidad de Dios y abrirnos esa puerta dimensional para vivir en plenitud. Entonces, esa ley de iniciativa sin proyecto de gobierno se transforma en gobierno cuando el liderazgo, cuando el sacerdocio de nuestro Dios en la iglesia permanecen más tiempo y mucho tiempo ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios. Entonces, ¿se da cuenta qué importante que era restablecer autoridad? Es muy importante. Y mira que gracias a Dios nos va a dar el tiempo. Yo quiero que vayas junto conmigo a Génesis 4:3. ¿Lo tienes? Mire lo que dice. Bendito el Santo de Israel, el Rey. Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después Dios dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín
fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Muy bien. Esto lo hemos hablado durante muchas generaciones y no hemos sabido qué es lo que pasó ese día. Acuérdese que estamos hablando de restablecer autoridad. Y acá era el primer lugar que Dios quería restaurar y restablecer autoridad por la caída del huerto de Adán y Eva y haber sido despojado del huerto. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que tenía que restablecer Dios con la primogenitura de Adán y Eva, que era Caín? Tenía que restablecer el orden del huerto. Qué coincidencia, ¿no? Adán era labrador y Caín era labrador. Entonces, y acuérdate lo que dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Entonces, no hemos dado cuenta de la revelación que estaba tipificando para restaurar y restablecer autoridad. Era que nada menos Caín, como primogénito, se le había enseñado, se le había mostrado, porque su padre era labrador y le había dicho: mirá que la fruto de flor temprana es el almendro, mirá que lo que después nace y acontece, mirá que las ovejas desde abril a mayo ya están en engorde y están, vamos a decir, con grosura. Está como diciendo, ya no está solamente completita, sino está con grosura. Y es lo que presentó lo mejor Abel como pastor de ovejas. Pero muchos ministros a los cuales no bajó la revelación y se dijo que tenía que haber presentado Caín una ofrenda igual como una oveja, un labrador no puede presentar una oveja porque no es pastor. El pastor no puede presentar un fruto como ofrenda porque él no es labrador. Entonces, ¿qué es lo que tenía que presentar Caín? Tenía que presentar el fruto de flor temprana. Lo está viendo, lo primero que nacía en la tierra era la primicia. Pero vio lo que dice acá, y yo quiero que esté muy atento. Andando el tiempo significa algo peligroso. Es consumación de tiempo, fin y límite de tiempo, plazo de cumplimiento. Entonces, empezamos. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿De lo qué? De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Sabe por qué? Primero, ¿sabe por qué mira con agrado a Abel la ofrenda? Porque era imposible que una oveja y llegar al proceso de estar de lo más gordo, quiere decir que ya estaba en abril a mediados de mayo. ¿Se da cuenta? Entonces, y el fruto de flor temprana, el almendro, nacía fines de enero y comienzo de febrero. Entonces, hay un lapso de tiempo que dice que significa andando el tiempo, que es una consumación de tiempo, es un fin del límite de tiempo, un plazo de cumplimiento al cual ya lo primero. ¿Por qué lo mira primero no con agrado a Caín? Porque él era el primogénito y él tenía que haber presentado los frutos en el febrero, los primeros días de febrero, como primicia de los primeros frutos maduros que nacían sobre la tierra. ¿Estás conmigo? Entonces empezamos a ver que el restablecimiento de autoridad a través de la vara de almendro, que era aquel que despierta, aquel que Dios lo está llamando a una instancia mayor, al cual se apresura a vigilar, a velar, a tener cuidado para ponerlo en posicionamiento la autoridad de Dios y restablecerla. Entonces, estamos viendo una enseñanza a la cual se nos tiene que dimensionar, porque Caín no presenta y no cae con agrado a Dios, y aún la ofrenda suya, porque no presentó, porque en esa fecha
a la que presenta Abel, se ve la característica de Abel que presenta lo más gordo, está hablando de un plazo de tiempo que no es el mismo de lo que el labrador tenía que haber presentado. Entonces, ahí Dios no ve con agrado a Caín. Se te enseñó la primogenitura, Caín. Se te enseñó y la escuchaste 2 veces, porque después que nació tu hermano, tú también la escuchaste nuevamente. Entonces, esa falta de vamos a decir, de temor reverente a Dios, estaba impregnado todavía el pecado, nada menos, de Adán y Eva sobre la vida de Caín. Entonces, una cosa es terrible, ¿sabe? Cuando empezamos a ver en la profundidad de lo que Dios tiene para poder establecer nada menos autoridad dentro del cuerpo de Cristo, autoridad dentro de la iglesia para establecer autoridades, entonces yo debo tener cuidado de aquellos frutos que florecen como flor temprana, a la cual van a ser lo que van a traer restitución de autoridad. Si a mí se revela, si a mí se me abre el entendimiento que yo debo alcanzar una estatura de madurez del varón perfecto como un fruto maduro para Dios. Entonces empezamos a ver que es un peligro lo que estaba viviendo Caín, porque Caín significa poseído. Entonces todavía su nombre estaba dando característica a la cual estaba poseído ¿de qué? De toda la genética que todavía no había podido ser restablecida. No estuvo atento Caín. Caín tenía el privilegio de ser el que iba a traer restauración y restitución de autoridad dentro del huerto. Pero Caín no cumplió dentro de los requisitos de lo que es presentar ante Dios la primicia. Acuérdese, primicias para Dios es los primeros frutos maduros. Lo primero para Dios que presentó Abel era lo primero de lo más gordo, lo más hermoso. Así que aún el tiempo había ido más allá, porque la primicia era la oveja, pero él esperó presentarla con características de lo más gordo, más completa, de olor fragante para la ofrenda para nuestro Dios. Entonces, cuando yo no tengo cuidado de los primeros frutos maduros que yo tengo que formar en la iglesia, que yo tengo que ver que hay generaciones de hombres y mujeres que están detenidos por falta del posicionamiento espiritual, por falta de la vida espiritual, por falta de la revelación del diseño, por falta de todo lo que me tiene que a mí importar en este tiempo, y es entrar en las profundidades de la revelación de Dios en cuanto a los misterios, los secretos, para que yo pueda restablecer autoridad y posicionamiento a las generaciones que Dios me ha confiado en este tiempo dentro de la iglesia, para que podamos brillar y ser una potencia de luz y pueda reverdecer la autoridad, florecer los frutos y aún, alabado sea Dios, puedan dar almendros maduros. ¿Sabe que una de las cosas más importantes que debemos alcanzar nosotros es la estatura de madurez? La estatura de madurez nos hace poder comer un alimento a la cual posee características de revelación del cielo, y mi aparato digestivo está acondicionado, preparado para recibir ese alimento que dimensionará mi vida espiritual, posicionará mi vida espiritual, restablecerá mi autoridad, a la cual Dios un día me llamó con propósitos y designios eternos, y en el tiempo de los procesos caí de la gracia, y el Señor está esperando que te levantes, o que venga un ministro con sabiduría de Dios, con la paternidad de Dios, con la adopción del Abba Padre, que son ministros llenos del Espíritu Santo, hombres que manejan la paternidad de Dios, de poder restaurar y restituir generaciones, como lo hizo Dios con Aarón. Entonces, ese Abba Padre de Dios, esa característica que nos deja la enseñanza de ver a Aarón, la falla tan grave que hizo y peligrosa, porque hizo nada menos dañar al pueblo, y él no fue muerto conjuntamente con el pueblo. Dios tuvo misericordia. Entonces,
Dios está teniendo misericordia con todo el liderazgo de nuestro país si no hay un proceso de arrepentimiento, de no rebelarse ante la visión celestial del verdadero diseño que los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, llenos del Espíritu Santo, iban a bajar la adopción, el espíritu de adopción de Abba Padre. Esos ministros competentes del nuevo pacto, llenos del poder del Espíritu Santo, iban a establecer el verdadero diseño. Pero pastor, yo estoy viendo hombres que ni merecen poder ser hombres de Dios a servicio de Dios, porque lo único que le interesa son sus rentabilidades. Y yo le digo a usted, no mire eso, porque eso lo detendrá. Usted ponga los ojos en Cristo. Si hay generaciones de hombres que no están siendo obedientes a lo que está establecido en el diseño, porque a ellos ya están formados y estructurados y no quieren, porque la comodidad le impide ver con las profundidades y revelaciones de Dios, usted no se equivoque. Usted busque un lugar donde los 5 ministerios estén funcionando con la deidad de Dios, hombres, ministros competentes del nuevo pacto que no son de la letra. Porque la letra mata, mas el Espíritu es el que vivifica. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Así que, amado pueblo de Dios, liderazgo y aún aquel que quiere y está deseando poder servir en un liderazgo, amado de Dios, el Señor te dice hoy, lo más importante es que no seas rebelde a la visión celestial. No quiera buscar mediante raciocinios y pensamientos naturales, sin que sea la vida del Espíritu Santo que te muestre la veracidad del diseño correcto. Hombres llenos, no que se enseñoree uno de los demás, sino que sean un equipo, vamos a decir, algo compacto, en cuanto, por supuesto, tiene una responsabilidad la figura apostólica, porque Dios le demanda que tengan que doctrinar al cuerpo de Cristo, doctrinar igualmente a los ministros que serán su equipo. Pero eso no significa que tenga que enseñorearse en cuanto a posicionamiento, porque el único que lo puede hacer es Dios, porque Dios puede llevarlo a mayores dimensiones, pero eso no significa de que tú te tengas que enseñorear sobre la plataforma ministerial de Dios. Por eso es que muchos hombres y mujeres rechazan el verdadero diseño, porque hombres sin el temor de Dios, sin la revelación de Dios, han hecho como le han parecido y han dañado al cuerpo de Jesucristo. Amada iglesia, se puede restaurar y restituir todo. Lo único que hace falta, el corazón del Padre, el corazón del Espíritu de adopción de Abba Padre, para contener generaciones de ministros, de hombres especiales de Dios, que muchos han querido detener y ser de tropiezo para detener ministros, a los cuales realmente las denominaciones sin la revelación del Espíritu Santo han traído, ¿sabe qué? Una destrucción al cuerpo, porque han detenido hombres y mujeres durante generaciones y hasta el tiempo presente. Amada iglesia, pueblo de Jesucristo, si hay hombres y mujeres que están escuchando, o si conoces a alguno de ellos y que por diversos motivos piensa que Dios ya no te dará una oportunidad, yo te digo en el nombre de Jesús, es el plan perfecto de Dios de restaurar, de restituir en el último tiempo, para que pueda esperar a aquel que un día derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, es tiempo de poder posicionarte dentro del plan eterno. Y aquel que lo esté haciendo, dale la gloria a Dios, porque viene un nuevo amanecer, viene un nuevo tiempo. Hombre, mujer de Dios, muchos hombres han querido atarlo dentro del diseño correcto. Lo han querido detener y destruir. Pero no pueden detener su palabra. No pueden detener lo que Dios está llamando a su iglesia. Pueblo de Jesucristo, levántate en oración y en ayuno. Empieza a posicionar la autoridad de Dios en cada rincón de nuestro país. En el nombre de Jesús, es un tiempo nuevo.
Es un tiempo nuevo. Dios te está llamando a cosas grandes. Dios te está llamando a poder vivir la gloria de la eternidad de Dios en la tierra y introducirnos en esa escalera del cielo. Dios tiene un tiempo y es ahora. Dios tiene un tiempo y es hoy. Dios tiene y Dios te llama, iglesia. Dios te llama a establecer cosas de restauración y de restitución. Se necesita el corazón del Padre, del Espíritu del Abba Padre, para que podamos ministrar generaciones de hombres y mujeres que por diversos motivos el diablo o circunstancia como se llamen, han quedado detenidos, pero hoy están desatados, hoy están posicionados, hoy por la gracia divina de Dios se desata toda acción diabólica que haya querido detener al pueblo que tú compraste a precio de sangre. Padre del cielo y de la tierra, glorifícate sobre nuestro país Uruguay, trayendo un manto de revelación, de secreto y misterio. Y abre el entendimiento de tu pueblo, abre el entendimiento de su corazón, ensancha los corazones, ya que abracen y puedan abrazar lo que tú tienes para establecer sobre tu iglesia. La venida del Señor está pronta, la venida del Señor está pronta. Amado pueblo de Dios, pueblo de Jesucristo, ¿dónde estás posicionado? Restaura la autoridad. Dice que una de las cosas importantes de la dispensación de los tiempos acá en la tierra, para que se una con la dispensación de los tiempos en los cielos, es que seas un buen mayordomo, es que seas un buen administrador de tu casa. Eso significa las dispensaciones de los tiempos, porque hay un tiempo escatológico en la tierra que se tiene que unir con el que viene del cielo. Iglesia de Jesucristo, entra a posicionar en autoridad en tu hogar para que la luz resplandezca de la palabra de Dios en cada fundamento de tu familia, de tu trabajo, de tus vecinos, de tus amigos y amistades, para que podamos avanzar y establecer lo que Dios nos llamó a establecer como iglesia. Pueblo de Jesucristo, te bendecimos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por tu vida. Pero no te detenga. Mira qué significaba almendro. Aquel que despierta, el que despierta. Dios te ha llamado a que te despierte y posiciones la autoridad que Dios te confió dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que Dios por mí ha hecho y que sin merecer